Hola, mi nombre es Mayra Costilla y voy a estar explicando un poco el trabajo práctico número 4. Voy a comenzar por la actividad número 1. El intercambio, digamos, en el pensamiento de Bourdieu es un hecho social que solo se entiende cuando se lo pone en relación con el campo en que se suceden las relaciones de interacción en que participan agentes sociales, portadores de capitales tanto económicos como culturales, sociales y simbólicos, de donde se desprenderá, digamos, la estrategia de acción dentro del marco estructural del funcionamiento de la cultura, es decir, dentro de sus posibilidades y límites. En este sentido, el asunto del intercambio para Bourdieu se inscribe en el ámbito de la sociología económica, abordado desde la perspectiva de los procesos económicos, así digamos como entendidos, con una dimensión simbólica y no solamente en el orden racional o material, de tal modo que su preocupación se centra en pensar la naturaleza de los intercambios como hechos sociales y no aislados de tal condición. Después teníamos también la comunicación, que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora o no. Es la unión o el contacto entre otros seres y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto hacia otro. Es uno de los recursos principales de los grupos dominantes, ya que también es un elemento esencial para que con ella, digamos, a través del discurso, las élites ejerzan el poder sobre las masas. A partir, digamos, de la comunicación, las élites tienen acceso a los elementos que a esta la componen para poder lograr el dominio de las mentes de las personas, como por ejemplo a través de los medios de comunicación, a través de a través de los medios de comunicación, ¿no? A través de la comunicación es que se puede influenciar a los modelos de personas, como por ejemplo en un editorial de un diario o en un noticiero en la TV. El objetivo es que las personas acepten y tomen como propias las opiniones que se están comunicando. Eso quiere decir que lo que hace el comunicante es construir un texto que coincida con el modelo de las personas y así a través de estrategias de persuasión se puede controlar o dominar la opinión y la mente de las personas, ejerciendo así, digamos, un dominio de poder. Otra de las definiciones era poder. La noción de poder involucra sobre todo el concepto de control sobre dos instancias que serían los actos de las personas y la mente de las personas. Es decir, hablar de poder es hablar de control y el control remite a la limitación de la libertad de acción de otros. El control puede hacerse directa o indirectamente. El poder moderno es el que se ejerce por medio del control mental. Esta es la manera, digamos, indirecta de controlar los actos de otros. Consiste, digamos, en influenciar a los otros por medio de la persuasión para lograr que hagan lo que esa persona o el comunicador quiere. El discurso es un tipo de poder, ya que a través de este es como se controla la mente de las personas. Otro de los términos era la desigualdad, que es la relación entre dos situaciones, cosas o personas que no son iguales. La circunstancia en la que sucede la desigualdad es la de no tener la misma esencia, naturaleza, valor, cantidad o calidad o forma de vida, que es lo que permite diferenciar en algún aspecto una persona de otra. El objetivo de Van Dijk era evidenciar los problemas sociales tales como el poder, la desigualdad, a través del discurso. Era en el discurso en donde las personas con poder tenían el acceso a la manipulación y al uso de las estructuras discursivas de la dominación de desigualdad y de limitaciones de la libertad, digamos. Para Van Dijk, el núcleo central de análisis crítico del discurso es saber cómo el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y la injusticia social, determinando, digamos, quiénes tienen acceso a estructuras discursivas de comunicación aceptable y legitimada, digamos, por la sociedad. Otro de los términos era ideología. Las ideologías, digamos, son principalmente algún tipo de ideas, es decir, son sistemas de creencias. Esto implica que, entre otras cosas, las ideologías como tales no comprenden las prácticas ideológicas o las estructuras sociales basadas en ellas. También implican que una teoría de la ideología necesita un componente cognoscitivo que puede dar cuenta apropiadamente, por ejemplo, de las nociones de creencia y de sistema de las creencias, dando, digamos, el lugar que éstas ocupan en la ciencia cognoscitiva contemporánea.
A diferencia de otros autores, Van Dijk lo que analiza, digamos, las ideologías en términos de cogniciones sociales. Afirma que cada grupo de una sociedad posee internamente un sistema de ideología o estructuras valorativas de base que comparten y que cada persona como individuo pertenece a varios grupos, digamos. Las ideologías, bueno, consisten en representaciones sociales que definen la identidad social de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales, sus modos de existencia. Bueno, los diferentes tipos de ideologías son definidos por el tipo de grupo que tienen una determinada ideología. Pueden ser como los movimientos sociales, los partidos políticos, las profesiones, las iglesias, creencias, etc. Bueno, las ideologías no son cualquier tipo de creencia socialmente compartida, sino que son más fundamentales y axiomáticas. Son las que controlan y organizan las creencias que son socialmente compartidas. Por ejemplo, una ideología racista puede controlar las actitudes sobre la inmigración, una ideología feminista puede controlar las actitudes sobre el aborto o conocimiento sobre la desigualdad de género en la sociedad. O sea, una ideología social puede favorecer un papel más importante, digamos, del Estado en los asuntos públicos. Es por eso que las ideologías son creencias sociales fundamentalmente están fundadas, digamos, en la naturaleza bastante general, digamos, y abstracta. Una de sus funciones cognitivas es proporcionar coherencia ideológica, ¿no? A las creencias de un grupo y así facilitar su adquisición y su uso en situaciones cotidianas. Las ideologías también especifican qué valores culturales tienen las personas, como por ejemplo la libertad, igualdad, la justicia, son, digamos, todas importantes, digamos, para el grupo. Son adquiridas gradualmente, y si es que se cambian a través de la vida o en un periodo de la vida, eh, ahí es en donde necesitan ser relativamente estables. Por ejemplo, uno no se vuelve pacifista, o feminista, o racista, o socialista de la noche a la mañana, ni hace un cambio de perspectiva ideológica básica de un día al otro. Normalmente son necesarias muchas experiencias y discursos para lograr adquirir un cambio en las ideologías. Otro de los términos era el mercado lingüístico, bueno, en que Bourdieu proponía considerar la lengua como un mercado lingüístico, consideraba que las palabras no se producen en el vacío, sino que se inscriben en discursos que se intercambian en un campo, donde su valor se define en competencia con otras palabras, según una lógica propia de la economía, ¿no? Bueno, hay un mercado lingüístico cada vez que alguien produce un discurso dirigido a receptores capaces de evaluarlo, apreciarlo y darle un precio. El precio de que reciben los productos de una competencia determinada en un mercado determinado depende de las leyes de la formación de precios de ese mercado. El mercado lingüístico es algo, digamos, muy concreto y a la vez también muy abstracto. Concretamente es una situación social determinada, más o menos oficial y ritualizada. Es un conjunto de interlocutores que se sitúan en un nivel más o menos elevado de la jerarquía social. Si se define en términos abstractos, es un tipo determinado de leyes, que pueden ser variables, de formación de precios de las producciones lingüísticas. Otro de los términos a definir también era capital simbólico, que consiste en una serie de propiedades intangibles inherentes al sujeto que únicamente pueden existir en medida en que sean reconocidas por los demás. Esto solo se puede lograr reunir después de la adquisición de otros capitales. Bueno, es un prestigio, digamos, acumulado, un poder adquirido por medio del reconocimiento de los agentes del campo. Bueno, el capital simbólico es un poder reconocido, a la vez que también es desconocido, y como tal es un generador de poder simbólico y de violencia simbólica. El capital simbólico solo puede generarse dentro de un campo concreto y en una relación con los tipos de capital eficientes, digamos, en él. Es el valor atribuido a una persona, objeto, cosa, por todo un grupo social o un espacio social en el que todos estamos de acuerdo, como por ejemplo en un billete de $100, producirlo no sé cuánto puede costar, pero todos, digamos, le otorgamos un valor o un capital simbólico. Bueno, otra de las palabras era legitimidad, que es la competencia popular. Cuando se enfrenta a un mercado oficial está trastornada, mientras que cuando se encuentra en su propio terreno, en una relación, digamos, familiar con los suyos, su lenguaje es espontáneo. El lenguaje espontáneo existe, pero como un islote arrebatado a las leyes del mercado.
y los efectos del mercado se ejercen siempre incluso sobre las clases populares, y sobre ellas pueden caer en cualquier momento el peso de las leyes del mercado. Esto es, digamos, a lo que Bourdieu llama la legitimidad. Y hablar de legitimidad lingüística es señalar que nadie puede ignorar la ley de la lingüística. Bueno, la noticia que seleccioné, que hace de disparador, digamos, para la respuesta de la actividad número 2, es la muerte de un adolescente negro, así es el título: muerte de un adolescente negro detenido provoca consternación en los Estados Unidos. La difusión de un video que muestra a un adolescente negro perder el conocimiento tras ser asfixiado por funcionarios de un centro para delincuentes generó consternación en los Estados Unidos. Cornelius Fredericks era un joven de 16 años que murió el 1 de mayo, 2 días después de que 2 educadores de la Academia Lakeside de Michigan lo empujaran y apretaran contra el suelo por haber lanzado un sándwich contra otro muchacho de la cafetería del local. El video de la cámara de vigilancia se muestra a Fredericks lanzando un sándwich desde su mesa, y luego se ve a varios hombres que se abalanzan sobre él, lo derriban y se apoyan sobre su cuerpo para controlarlo. Unos 10 minutos después, el joven parece inconsciente y el personal intenta reanimarlo con maniobras de masaje cardíaco antes de pedir auxilio médico. Su muerte recuerda también a la de George Floyd. Bueno, en el video, digamos, se revela una cultura del miedo y del abuso en ese centro, digamos, para delincuentes en el que él se encontraba porque no tenía a la madre y su padre estaba preso. Bueno, el joven fue ejecutado el 29 de abril por el delito de lanzar un sándwich. Los 7 funcionarios que lo inmovilizaron lo privaron del oxígeno y su cerebro sufrió lesiones irreversibles, las cuales 2 días después terminaron con su vida. Bueno, la noticia que leí va a también formar parte de la respuesta, en ocasiones como disparador. Bueno, para comenzar podemos sintetizar una definición de comunicación, afirmando que la comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora, ¿no? Es la unión o es el conocimiento, contacto, digamos, con otros seres, y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite información de un punto a otro. En esta transferencia, digamos, de información de un emisor a un destinador o a un destinatario, es importante que para que sea lograda correctamente, los participantes de ese sistema deben estar o desarrollar un código común a ambos. Y para que este sistema comunicacional se pueda llevar a cabo, digamos, de manera satisfactoria, deben desarrollar un código en común. Como hemos visto en trabajos anteriores, algunos de los autores más relevantes acerca de los modelos comunicacionales de la comunicación fueron Jacobson y Kerbrat. En el modelo de comunicación de Jacobson, lo que proponía él era que el destinador manda un mensaje al destinatario, y para que el mensaje sea operante requiere de un contexto de referencia que el destinador o que el destinatario, digamos, pueda captar, y un código que sea común a destinador y a destinatario, que permite al uno, digamos, como al otro establecer y mantener una comunicación. Después, lo que proponía el otro autor, que era Kerbrat, decía de que en su modelo la comunicación requiere de la intervención de otros aspectos, tales como competencias, determinaciones y restricciones, que le dan un carácter, digamos, asimétrico a la comunicación. Esto implicaba que los diversos sentidos que se les pueden dar, digamos, a un mensaje determinado están condicionados según las características de cada sujeto. En este modelo se humaniza al emisor y se humaniza al receptor a través de la competencia comunicativa. Estas, por ejemplo, eran la competencia lingüística, la paralingüística, la ideológica, la cultural, las determinaciones psicológicas y las restricciones del universo del discurso. La comunicación posee diversos elementos con los cuales se puede llevar a cabo los medios de comunicación, como por ejemplo los libros, televisión, radiodifusión, prensa escrita, internet, etc. Todos estos son, digamos, como de suma importancia en nuestra sociedad. Los medios de información son el lugar donde las sociedades industriales producen nuestra realidad. Los hechos que componen esta realidad social no existen en tanto
en tanto hechos sociales antes de que los medios lo construyan. Estos, después de producidos, tienen todo tipo de efectos, como por ejemplo la toma de ciertas decisiones por parte del gobierno de un lado, por parte de sus opositores del otro, etc. O sea, y estos a la vez también lo utilizan a los medios de comunicación para que sus actos mismos se conviertan en acontecimientos sociales. Como luego de la producción de acontecimientos sociales por parte de los medios, estos empiezan a tener múltiples existencias fuera de dichos medios. Es por eso que, o sea, la realidad de esos, o sea, de los medios, es también a la vez nuestra realidad, aunque de una manera intersubjetiva. Bueno, en resumen, la construcción de los acontecimientos sociales y su construcción como tal se da a través de los medios de comunicación y en sus discursos sociales o públicos. A través de, digamos, de un estudio del discurso, es en donde afirma Van Dijk que se puede lograr comprender los recursos de dominación utilizados por las élites, porque estas son las que tienen, digamos, el control específico sobre el discurso público. O sea, es un poder que permite controlar los actos de los demás y definen quién puede hablar, sobre qué y cuándo. De esa manera, los medios de comunicación, a través de sus formas de discurso, influyen también a la vez en el pensamiento y en los actos de las personas. Informan y crean la información que ellos pretenden dar de tal manera de que ésta les sea compatible al sujeto y la haga parte de él, convirtiéndola en su realidad o en su verdad. Cuando se presentan variaciones sociales de género o de clase, hay una tendencia a mostrar una relación directa entre estructuras sociales y estructuras individuales del discurso. Existen también entre estas una relación indirecta que, pasando a través de lo que podría ser una fase de transición o una fase de cognición social o interfase cognitiva mental social, digamos, al mismo tiempo, en el sentido en que el conocimiento debe ser compartido por un grupo o por una cultura. Lo que pensaba este autor era que esta fase siempre va a ser como necesaria, digamos, para poder explicar, digamos, la influencia del discurso en la reproducción de la desigualdad social. La forma, digamos, última del poder es influenciar a las personas hacia lo que se quiere, y el discurso, digamos, es el que puede influenciar a la sociedad a través de las cogniciones sociales. O Van Dijk decía que el poder de las élites era un poder discursivo que se daba a través de la comunicación. Se trata de un control discursivo de los actos lingüísticos por medio de la persuasión, y es la manera, digamos, como más moderna y última de ejercer el poder. Como las élites tienen acceso activo, controlando a muchos elementos del evento de la comunicación, y son las que establecen las limitaciones de los tópicos, determinando quién debe hablar, sobre qué y en qué momento. Los grupos dominados, tienen acceso activo solamente a conversaciones privadas, acceso pasivo a los medios de comunicación y un acceso que es parcialmente controlado a los diálogos institucionales. Existe entonces un control mental a través del discurso. Los grupos dominantes son los que tienen acceso a la manipulación y uso de estructuras de dominación. La dominación tiene que ver con la relación desigual entre grupos sociales que controlan a otros grupos. O sea, tiene que ver con las limitaciones de la libertad que se ejercen sobre un grupo, o sea, un grupo sobre otro grupo. Los grupos dominantes saben que para controlar los actos de los otros es necesario controlar sus estructuras mentales. O sea, los actos son intenciones y controlar esas intenciones implica lograr controlar los actos. O sea, la noción de poder involucra todo el concepto de control sobre dos instancias: los actos de las personas y la mente de las personas. Es decir, hablar de poder es hablar de control. Como el poder de los medios de comunicación es generalmente simbólico y persuasivo, en el sentido de tener la posibilidad de controlar en mayor o en menor medida la mente de los lectores. Lo que a Van Dijk le interesaba más que analizar el discurso solo en sí, era analizar el discurso que hacían las élites a través de los medios y cómo se expresaban hacia las minorías, como los refugiados, los inmigrantes, las personas de diferentes razas o religiones, recordando siempre que a través de sus discursos en los medios, éstas ejercían el poder sobre la sociedad y más que poder, simplemente ejercían el abuso del poder, aquellos que pertenecen, digamos, al grupo dominante que era la élite, ¿no?
O la estructura del poder es una estructura de élites, o sea, la gente tiene acceso preferencial a los medios de comunicación, es aquella gente, digamos, que tiene influencia. O sea, por el contrario, la gente que posee menos poder también tiene acceso a los medios, pero solamente como víctimas, como criminales, como personas que están atacando el sistema. Es acá en donde puede entrar en análisis la noticia que seleccioné como disparador, en donde en un discurso, digamos, online, se puede observar el título Muerte de un adolescente negro provoca consternación en los Estados Unidos. Bueno, para comenzar podríamos partir que desde el inicio de esta información a través de uno de los tantos medios de comunicación, esta noticia pareciera mal redactada o no, quizás para los dominantes pertenecientes a la élite, aquellos que ejercen por sobre la minoría el abuso de su poder para influenciar a través de los medios. Partiendo, digamos, del título, que es en donde se informa acerca del contenido de la noticia, el cual crea las expectativas en el lector y que también puede condicionarlo, es con lo que mayormente se quedan las personas, digamos, al leer el diario es lo más relevante, lo que uno más se acuerda. Bueno, el título real, a mi parecer, podría ser, en vez del que es, digamos eh, educadores asfixian y asesinan a un adolescente, por ejemplo. Bueno, este tipo de informaciones, las noticias de la cotidianeidad, podemos observar el fuerte, digamos, racismo y poder de manipulación de las élites por sobre la minoría. Bueno, el título se menciona la muerte de un adolescente, pero esta no es una muerte como cualquier otra. Omiten de forma racista advertir que esta muerte fue un asesinato y en manos de educadores que son personas que tendrían, digamos, que cuidarlo por el solo hecho, digamos, de tirar un sándwich. No basta, digamos, con el aberrante hecho de haber sido asesinado de forma cruel y racista, sino que además se siguió, digamos, de la situación de una manera racista, manipulando las noticias acerca de su caso. Claramente los educadores del Centro para Delincuentes, en donde se encontraba el adolescente, por el hecho de que no tenía madre y que su padre estaba preso, por eso era que él se encontraba ahí. Estos o sea, los que le causaron la muerte eran blancos y claramente en los países como en los Estados Unidos a los negros se les considera una amenaza. En general, si se habla de ellos en los medios es para decir que no les conviene a su país por la economía, porque atacan a su sistema, porque son pobres, porque se relacionan siempre con la delincuencia y con la droga. Como la mayoría de las veces que hablan sobre la delincuencia del país y de las drogas, en la portada de esas noticias o de los diarios aparecen gente negra, como por ejemplo en Ámsterdam, en donde ocurre esto, siendo que la mayoría de los drogadictos en dicho país, o sea en Ámsterdam, la gente drogadicta, la mayoría es blanca. Y de esta manera, digamos, crean su propia versión de los hechos. Como en la producción de las noticias tenemos una selección de las fuentes, lo cual origina una versión dominante, que es la versión del grupo más poderoso, digamos. En las estructuras de las noticias, la reproducción del racismo y los prejuicios étnicos es la manera en que los productores de las noticias promueven y sostienen la desigualdad y la injusticia. En general, en estos países que ejercen un racismo descomunal, el tópico más frecuente en la prensa es la inmigración, pero no la inmigración como una contribución a la cultura y a la economía del país, es la inmigración como un problema, la inmigración como una invasión, como una amenaza. O sea, en la prensa la inmigración es considerada como una invasión. Cuando se habla del racismo como sistema de poder, de abuso del poder, digamos, de dominación, resulta que parte de esta dominación no se refiere solamente a los actos efectivos empíricos de dominación, sino también muy importantes a los prejuicios que la gente blanca posee y que comparte a través de los medios y de su dominación de poder. Bueno, los prejuicios para Bandig
son mentales, son esquemas que se tienen en la cabeza y se comparten entre las personas de un grupo dominante blanco, por así decirlo. Un grupo dominante, pero digamos de un grupo dominante blanco, la gente que tiene, digamos, prejuicios contra los negros. Significa esto que la desigualdad para con la minoría viene de la estructura cognoscitiva social. O sea, esta última parte de la sociedad como también de los discursos. Como las experiencias científicamente probadas muestran que después de un número repetido de noticias en el periódico, la gente tiende, digamos, a construir el tipo de prejuicios generales que se expresa ahí. En este caso serían los prejuicios de la élite, que son los que tienen el acceso, digamos, a los medios y pueden, digamos, modificar y manipular a su antojo, por así decirlo. Dentro de la teoría de Bourdieu, el capital que genera más poder es el capital simbólico, por ejemplo, porque es aquel en los que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, un billete de $100, no se sabe cuánto cuesta producirlo, pero todos le otorgan un valor o un capital simbólico. Y el capital simbólico es un valor que se le atribuye a una persona, a un objeto, a algo, por todo un grupo social o un espacio social. Es por ello que la opinión común de un grupo, según Bourdieu, puede incluso llegar a cambiar nuestra manera de comportarnos. O sea, Bourdieu lo que afirma es que la opinión de los demás, en este caso de la élite, plasmada en la información transmitida a través de los medios, puede ser más efectiva o represiva que la ley o que la policía. Así también podemos observar cómo la opinión común de un grupo puede incluso llegar a cambiar nuestra manera de comportarnos o de pensar. Bueno, en las jugadas, digamos, argumentativas encontradas para las noticias o los discursos o sea, empiezan siempre con una retórica nacionalista, como por ejemplo un discurso sobre el racismo que hace un presidente como por ejemplo Trump. Siempre, es decir, los discursos empiezan siempre con una retórica nacionalista que, por ejemplo, es decir, nosotros somos el país más tolerante de la tierra. Bueno, en este tipo de discurso la negación de racismo es importante y por supuesto la presentación negativa de los otros, o sea, de esa minoría. O sea, siempre son vinculados, digamos, en estos tipos de discursos a la delincuencia, al crimen, a las drogas. Van Dyck también se dedica a hablar sobre las ideologías, aparte de todo esto del tema del poder, de la desigualdad. Es difícil decir que un determinado grupo tiene una ideología racista, por ejemplo. Las estructuras que controlan todas estas normas, todos esos valores, es la ideología, justamente. Y el conjunto de valores pertinentes a una ideología es compartido por un grupo de personas que, a su vez, también inciden en el sistema de selección de esos valores. Cada grupo en la sociedad, sea de profesores, periodistas, blancos, negros, mujeres, lo que sea, posee internamente un sistema de ideología o estructuras valorativas de base que comparten. Además, cada persona como individuo es miembro como habíamos mencionado casi al principio, de muchos grupos. Se necesita mucho, digamos, para modificar lo que es el tema de las ideologías de base. Una vez que están instauradas en el modelo, pueden servir de filtro para explicar cada cosa que uno observa, que lee, que escucha. Así como Van Dyck se encargaba de hablar sobre el poder ejercido sobre la sociedad minoritaria a través de la comunicación como medio, Foucault también se dedicaba a hablar del abuso del poder, de la exclusión de las desigualdades, para poder ejercer, digamos, el dominio sobre las masas. En sus textos, digamos, desarrolla a partir del principio, del principio del panóptico de Bentham. Bueno, esto es una figura arquitectónica en forma de anillo. La construcción es periférica, está dividida en celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura, digamos, de la construcción. Tiene dos ventanas, una que da al interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y otra que da al exterior, que permite que la luz atraviese, digamos, la celda de una parte a otra. Basta entonces situar a un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda a un loco, a un enfermo, a un condenado, a un obrero, aquel que se ha visto como una amenaza al sistema, aquella gente desigual y marginada, digamos. De ahí viene el efecto mayor, digamos, del panóptico,
que es inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza, digamos, el funcionamiento automático del poder. El dispositivo panóptico dispone de unidades especiales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto. En suma, se invierte el principio del calabozo, más bien de sus tres funciones, que es encerrar, privar de luz y ocultar. No se conserva más que la primera y se suprimen las otras dos. La plena luz, digamos, y la mirada de un vigilante captan mejor que la sombra, que en último término protegía. La visibilidad, digamos, ahí en el panóptico es una trampa. El dispositivo dispone de unas unidades especiales que permiten ver sin cesar y reconocer al punto. El panóptico es un lugar privilegiado para hacer posible, digamos, la experimentación sobre los hombres y para analizar con toda, digamos, certidumbre las transformaciones que se pueden obtener en ellos. Funciona como una especie de laboratorio, digamos, de poder. La disciplina crea entre los individuos un vínculo privado, que es una relación de coacciones enteramente diferentes de la obligación contractual. La aceptación de una disciplina puede ser suscrita por vía de contrato. La manera en que está impuesta, los mecanismos que pone en juego la subordinación no reversible de los unos respecto de los otros, el exceso de poder, que está siempre fijado del mismo lado, la desigualdad de posición de los diferentes miembros respecto del reglamento común que oponen, digamos, el vínculo disciplinario y el vínculo contractual, y permite también falsear sistemáticamente a partir del momento en que tiene por contenido un mecanismo de disciplina. Los grupos sociales suelen ser convergencias de poder que pueden hacer presión, digamos, sobre los demás. De hecho, rivalizan también entre ellos mismos para dominar los espacios sociales. Y en los espacios sociales suele haber clases siempre dominadas y dominantes.